seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Cantar de los Cantares. En otro momento me gustaría hacer un estudio completo del Cantar de los Cantares para aprovecharlo completo. Pero vamos a donde nos habíamos quedado anteriormente. Estábamos en el libro de Efesios y nos habíamos quedado en el capítulo 1, y voy a tratar hoy solamente dos versos del capítulo 1 de Efesios. Pero fíjense, les voy a pedir dos cosas. Si usted se recuerda, de hace algunas semanas les estoy diciendo que vamos a dar carne. Así que, por ende, una de las cosas que le pido es que escriba, que anote, porque eso le va a hacer que usted pueda asimilar mejor lo que va a recibir. Y segundo, preste mucha atención, porque los conceptos, las cosas que va a aprender, que va a escuchar, quizás es la primera vez que lo escucha o no lo había escuchado de esa forma. Así que, sin más, vamos a Efesios capítulo 1 y voy a hablar del versículo 13 y 14. En estos dos versos, la Biblia nos resume cómo un pecador se convierte en santo. En estos dos versos, la Biblia nos resume cómo un pecador se convierte en santo. Dice así, versos 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. En estos momentos, Señor, quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, para poder entender las verdades que tú nos quieres transmitir a través de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. En este verso 13, de una forma sencilla, el Espíritu Santo nos revela lo que sucede cuando una persona se convierte y recibe a Jesús como su Salvador. Ahora, déjeme decirle, una cosa es la fe cristiana y otra cosa es la credulidad. ¿Por qué digo esto? Miren, incredulidad es aquel que no cree nada, no analiza nada. Credulidad es aquel que analiza superficialmente, pero la fe cristiana es aquel que analiza el pensamiento profundo, reconociendo que como seres humanos y seres creados por Dios tenemos un conocimiento limitado. Entonces, cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de creer cualquier cosa. Estamos hablando de una fe objetiva. Porque nuestra fe tiene un objeto y se basa en una persona, en Jesucristo. ¿Me entienden? Nuestra fe tiene como objeto la persona de Jesucristo. Como les dije, la Biblia en este primer versículo dice, cuando una persona oye la palabra de verdad. Cuando alguien escucha la palabra de verdad, la única fuente de verdad absoluta es la palabra de Dios. Amén. Todas las verdades son relativas. Una cosa hoy es y mañana no es. Todas las verdades que nosotros miramos son relativas. Las cosas dependen muchas veces, como se dice, del color con el cual se mire. Todas las filosofías son relativas. Antiguamente estaba el imperialismo, de lo cual dio lugar al capitalismo. Todo es relativo. El socialismo, el cual se promulga mucho hoy en día en muchos lugares, y el comunismo, lo cual significa dejar en la miseria a todo el mundo y que unos pocos sean beneficiados. Y el capitalismo es que el capital está en las manos de todas las personas. Pero todas las filosofías son relativas. Hay muchas filosofías, muchas creencias, todo es relativo. Solamente la palabra de Dios dice ser la verdad. ¿Por qué? Porque el origen de la verdad está en Dios, y fue el único que pudo decir
yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, resumo esta parte. Nuestra creencia no es creer cualquier cosa. Nuestra creencia es una fe objetiva, porque está basada en un objeto que es una persona, que es la persona de Jesucristo. Amén. Digo esto, ¿por qué? Porque muchas personas creen de todo. Y creen en Cristo, pero creen también en muchas cosas. No. Eso es creencia. Eso no es fe. No es incredulidad porque cree, pero es creencia, creer en cualquier cosa. La fe en Jesucristo es creer en la persona de Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Ahora, dice el verso, cuando oímos la palabra de verdad, ahora miren cómo continúa, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, para que una persona cambie su naturaleza, o para que una persona pueda cambiar, tiene que haber un cambio en su naturaleza interior. Por ejemplo, es natural que el perro se coma el vómito, el cual ha expulsado. ¿No lo han visto? Es natural. Los perros lo hacen. Es natural que un puerco se revuelque en el lodo, porque es su naturaleza. Usted no va a ver a un tigre comiéndose el vómito o revolcándose en el lodo, o a un león. Eso es la naturaleza del puerco o es la naturaleza del perro. La Biblia dice que tú y yo nacimos con una naturaleza que él llama pecaminosa. Entonces, nuestra naturaleza no es comer vómito, no es revolcarnos en el lodo, aunque espiritualmente eso es lo que hacíamos, pero nuestra naturaleza es pecaminosa, es hacer el mal. La única forma en que nuestra naturaleza cambia es que haya una transformación. Ahora, la Biblia dice que ese cambio se produce cuando el evangelio de Jesucristo entra en nosotros. Ahora, escúcheme bien, porque aquí yo he escuchado muchos errores. Nadie se salva por repetir una oración. Amén. No es que tú haces esta oración, Señor, yo me arrepiento y esto. No, nadie se salva por repetir una oración. Aquí dice que uno es salvo cuando uno escucha el evangelio de salvación, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio? Vamos a entender. El evangelio son las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias de salvación? Bien, las buenas noticias de salvación es que Cristo es el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo a morir en sustitución tuya y mía por nuestros pecados. Y cuando murió, al tercer día resucitó para darnos la victoria y darnos vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Si eso no se le explica a una persona, no hay salvación. Si alguien aquí ha hecho la oración, pero nunca le explicaron el evangelio, simplemente estabas en una religión, siguiendo una corriente. Porque la única forma en que una persona puede ser salva es que el evangelio entre en la persona. ¿Qué dice la Biblia? Que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, no basta que yo coja a una persona en la esquina y le diga, mira, repite esta oración y vas a ser salvo. No, lo que estoy haciendo a esa persona es metiéndola a una religión. Porque esa persona no es salva por repetir una oración. Esa persona hay que llevarle el evangelio. Es tomar a la persona y decirle, mira, Jesús vino de parte de Dios, el Hijo de Dios vino, se hizo carne para morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, en sustitución tuya y mía, y por eso fue a la tumba. Al tercer día resucitó para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Cuando tú aceptas eso y tú recibes eso en tu corazón, entonces Dios te perdona y comienza un nuevo nacimiento en ti. Entonces ahí es que la persona es salva, pero no es salva por repetir una oración. ¿Quedó claro? Amén. 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 Ahora, el verso 13 nos dice que ocurre algo en el mundo espiritual. Y es que fuimos marcados con un sello del Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa eso.
Porque sí, muy fácil decir, pues, somos mercados, tenemos al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa el sello del Espíritu Santo? Eso implica 4 cosas. Ahí se los puse, los pueden ir anotando. Lo primero, significa una transacción terminada. Antiguamente, cuando alguien escribía un documento, cuando alguien hacía una carta, ya sea un rey, ya sea un magistrado, ya sea cualquier persona, cuando terminaba la carta, la firmaba. Hoy en día eso no hace falta. Hoy en día todo es email. Y todo sale digital, electrónico. Pero antiguamente no. Antiguamente había que escribir. ¿Se recuerdan? Pues ya nadie recuerda eso. Cuando no existía el email y había que hacer cartas a mano. ¿Se recuerdan? Y de aquí a Cuba demoraban 2 o 3 meses. Ah, bueno, eso no hace mucho, ¿no? Pero era así. Pero mucho más atrás, entonces, había que hacer la carta y después se firmaba y se ponía. Por eso surgen las firmas, ¿no? Un sello, ¿no? La firma, no, se ponía la firma. Cada uno de nosotros tenemos una firma cuando firmamos documentos. Pero no obstante a la firma se ponía un sello, un puño, el cual significaba, ya esto está firmado y está sellado. Está terminado. Cuando Dios nos selló, significa que al recibir el Espíritu Santo, ya Dios no tiene que hacer nada por nosotros en cuanto a la salvación. Nuestra salvación es perfecta, completa y eterna. Amén. Amén. Estoy refiriéndome en cuanto a la salvación. Ya Dios no tiene que hacer más nada. Cuando Dios nos selló con el Espíritu Santo, estaba diciendo, ya está terminado. En cuanto a la salvación, eres salvo completamente, perfecta la salvación y eternamente. Ahora, cuando alguien viene y me dice que se puede perder la salvación, yo tengo que entender que a esa persona Dios le dio una vida, no vida eterna, sino una vida temporal. O no tiene el sello del Espíritu Santo. Porque el sello del Espíritu Santo significa que hay una terminación, una transacción terminada. Lo segundo que significa el sello, significa posesión. Cuando Dios puso el sello del Espíritu Santo, significaba que le pertenecemos a Él. Miren, es común en los campos, quizás alguno lo ha visto o lo recuerda, que a las reses se cojan y se le marquen. Se un hierro y se le marque, usted pone las iniciales de la persona, y cuando una res se perdía, usted veía la marca, esa le pertenece a Pepito Pérez, porque tiene la P y la P, Pepito Pérez. Significaba posesión de identidad de esa cosa. De ahí donde surge la idea de los tatuajes. Cuando se tatuaba a una persona o se tatuaba algo, se identificaba de que eso pertenecía a eso, a aquel o a la otra persona. Nuestro tatuaje no es exterior, es interno, en el espíritu. Estamos tatuados por Dios con ese sello que es interno en el espíritu. Y eso implica que somos de Él, le pertenecemos a Dios. Nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa posesión. Entonces ya les he dicho, sello significa hay una transacción terminada, significa posesión, pero también, tercero, sello significa seguridad y protección. Cuando el Espíritu Santo entró en mi vida, Dios me dijo, Joel, estás absolutamente seguro en mis manos. Amén. Cuando Él entró en mi vida, Dios me dijo, estás absolutamente seguro en mis manos. Miren, recuerden cuando el diablo quiso dañar a Job, fue delante de Dios. ¿Recuerdan las palabras que le dijo? Es que tú lo has protegido, es que tú lo has cercado, que yo no puedo llegar a Él. Pero dame un chance, abre una puerta y yo te aseguro que Él va a refrenar de ti. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo has cercado, lo has protegido. Hay una protección, una seguridad. Así mismo pasa contigo y conmigo. Dios nos ha cercado, nos ha protegido. Y cuando Dios dice, no pueden tocar a mis ungidos, nadie nos pone una mano encima. Amén. Amén. Pero, ojo,
cuando un cristiano es atacado por Satanás, Dios lo permite porque ha roto una ley espiritual. Porque pensamos, sí, yo soy hijo de Dios, a mí nadie me toca. No, tú eres hijo de Dios, pero si rompes leyes espirituales, tú vas a romper protección y Satanás va a tener acceso, no a poseerte, pero sí a tener influencia sobre ti. Esto como que no lo entendieron muy bien. Cuando recibimos a Cristo, entramos en un pacto, en un convenio. Dios nos está diciendo, yo te voy a proveer, te voy a cuidar, te voy a sostener, te voy a consolar, te voy a dirigir todo el resto de tu vida. Esto está firmado con la sangre de Jesucristo. Ahora déjame decirte una cosa. Tú puedes ser evangélico, puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser presbiteriano, puedes ser mormón, puedes ser adventista. Si en tu vida no hay cambios, eres un religioso. Perteneces a una religión. Si en tu vida no hay un nuevo nacimiento, si en tu vida no hay cambio, si tu naturaleza no te hace odiar el pecado, separarte del pecado, eres un religioso. No hay sello. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Simplemente perteneces a una organización donde vas todos los domingos, ya sea aquí, cualquier otro lugar, donde no haya cambio, donde la naturaleza interior no me hace cambiar, no hay sello, ahí simplemente hay religión. Es la única forma en la cual podemos cambiar de un reino en el cual estábamos de tiniebla al reino de la luz es a través del arrepentimiento. Arrepentimiento significa giro de 180 grados. Iba para allá y ahora voy para acá. Eso es lo que significa arrepentimiento. Pero ojo, paren un momentito de escribir, porque lo que les voy a decir ahora es bien importante. Hay cristianos que viven autoengañados. Piensan que arrepentirse es algo a la ligera. Es algo que puedo hacer todos los días. Yo mentí, Señor perdóname, y mañana vuelvo a mentir. Yo me acosté con mi novia, Señor perdóname, y mañana vuelvo a acostar con mi novia. Eso no es arrepentimiento. Eso es burlarse de la sangre de Jesucristo. Arrepentimiento significa odiar el pecado. Y si caigo me duele y le pido perdón a Dios, pero no lo hago más. Eso de que yo pequé, ya sea lo que sea, el pecado que sea, y yo le pido perdón a Dios, mañana, pasado y pasado, eso no es arrepentimiento. Eso es burla delante de Dios. Amén. No vayan a pensar que porque somos hijos de Dios y yo fallé y yo le pido perdón a Dios y mañana entonces vuelvo a fallar y le pido perdón a Dios, yo soy hijo de Dios. No, eso significa que el Espíritu Santo no hay sello en mí, porque cuando el sello está en mí, me duele cuando peco, y cuando me duele cuando peco, trato de no dolerle más al Señor. Amén. Amén. ¿Me entendieron? Amén. ¿Bien claro? Amén. No juguemos con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que se toma todos los días, no es un café de todas las mañanas. El arrepentimiento es algo que nosotros hacemos con el Señor y nunca más lo hacemos. Amén. O tratamos de no hacerlo más. O tratamos en nuestra fuerza de no hacerlo más. No es un jueguito. No es que yo me arrepiento todos los días porque mentí, porque cogí, porque hice, porque aquello. No, no, no. Eso no es arrepentimiento. Eso es burlarse de la sangre de Jesús. Eso significa que no hay sello en mí. Eso significa que el Espíritu Santo no está en uno. Y si eso pasa en nuestra vida, tenemos que analizarlo. Porque entonces tenemos que decir, Señor, séllame porque yo no tengo el sello. Estamos a tiempo. Amén. Amén. Y el cuarto y lo último que implica el sello es autenticidad. Les dije primero que el sello significa una transacción terminada. Significa posesión, pertenencia. Significa seguridad y protección. Y como cuarto significa autenticidad. En todas las iglesias hay hermanos que no son auténticos, que no son reales. Son falsificaciones. Si yo les muestro ahora, no tengo la pantalla arriba, 2 billetes de 50, no voy a ponerlo muy alto, y uno es bueno y otro es malo, necesitaríamos un experto para saber cuál es el correcto y cuál no.
cuál es el falso y cuál es el verdadero. Así mismo ocurre hoy dentro del llamado cristianismo. Hay hermanos falsos y hay hermanos que no son reales. Hay una cantidad de cristianos falsos hoy en día. Pero déjame decirle una cosa. A nosotros no nos corresponde ser los catadores. Eso solamente lo sabe el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿saben quién lo sabe también? Los demonios. No lo escuchaba. Dios sabe quién es verdadero y quién es falso, pero también lo saben los demonios. Miren, en Hechos capítulo 19 dice que había un grupo de personas, hijos de un tal sacerdote llamado el Seba, que vieron que Pablo sacaba demonios de las personas y dijeron, nosotros lo podemos hacer también. Y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le dijeron a una persona, a un muchacho que estaba endemoniado, en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, sal de él. El demonio se viró y les dijo a los 7, eran 7. A Jesús sabemos quién es, y a Pablo también, pero ustedes quiénes son. Le fueron arriba y los dejaron sin ropa, tuvieron que salir corriendo desnudos. ¿Qué dice eso? El demonio sabe, los demonios saben si eres auténtico o no eres auténtico, si eres real o eres falso. No solo Dios lo saben los demonios también. Dios conoce quiénes son de Él y los demonios también. Ahora, si tú quieres sacar demonios de una persona sin tener el sello del Espíritu Santo, se van a reír de ti. Se van a reír de ti. No hay poder, no hay autoridad para sacar un demonio de otra persona si no hay el poder del Espíritu Santo. Ahora, hoy podemos ver, ahora, terminando ya el mensaje, lo que es blanco y lo que es negro. Lo que es el sello y lo que no es el sello. Porque tenemos la revelación de la palabra. Miren lo que dice el verso 14. Y voy a ir terminando. Este garantiza nuestra herencia. Garantiza, viene de la raíz de garantizar. Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros para garantizarnos. ¿Garantizarnos qué cosa? Mire, cuando yo compro un auto, cuando usted compra un auto, usted da un down payment, ¿no? Eso le garantiza al banco que usted va a seguir pagando ese carro. Cuando usted compra una casa, usted da un down payment, le garantiza al banco de que usted va a seguir pagando. Dios nos sella con el Espíritu Santo para garantizarnos que somos de Él y que le vamos a pertenecer a Él. Amén. ¿Entienden ahora lo que significa? Amén. Ahora dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final, hasta que nuestro cuerpo sea redimido. Qué cosa más preciosa. Amén. Otra versión dice, son las arras, quiere decir los anillos de nuestro compromiso. Cuando las personas se casan, hoy en día se intercambian anillos, ¿no? Yo tengo un anillo, mi esposo tiene otro anillo, el cual significa que nos pertenecemos uno al otro. Y el Espíritu Santo es eso. El sello, las arras, significa que le pertenecemos a Dios, porque es interno. Al verso 14 dice, el sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Dios nos está diciendo que hay una herencia que nos está esperando. Amén. ¿Escucharon? Hay una Amén. herencia que nos está esperando. ¿Quieren saber un poquitico de esa herencia? Amén. Miren, dice Daniel, no lo busquen, noten el pasaje y lo buscan después en casa. Daniel capítulo 7 y 27. Daniel 7, 27. Dice, entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. En este verso me habla de un reino singular y de reinos en plural. Me está diciendo que hay un reino singular que le pertenece a Dios y hay reinos en plural que le serán dados a los hijos de Dios. Esa es una de las herencias que tenemos. Dice, entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad, el poder y la grandeza de los reinos. Hoy
podemos entender lo que significa ese sello del Espíritu Santo. Ese sello que recibimos cada uno de nosotros no es cualquier cosa. Y hoy podemos entender con más claridad ahora a quién pertenecemos, Amén. lo que significa que estemos sellados y cómo debe de ser nuestra vida. Amén. Ahora cada uno de nosotros podemos identificar si somos falsificaciones o somos reales. Y le damos la gracia a Dios por eso, por la capacidad que hoy tenemos, porque estamos a tiempo de poder discernir y decir, hey, yo tengo el sello o no lo tengo. Amén. Podemos distinguir quién es cada uno internamente. Vamos a ponernos de pie. Voy a terminar. Al Señor Jesucristo. Le doy las gracias al Señor por su presencia. Su presencia hoy, su presencia en nuestra vida. Le doy las gracias al Señor por ese sello del Espíritu Santo, el cual ha puesto en nosotros. Y ahora quiero referirme a ti. ¿Has escuchado el mensaje? ¿Has escuchado el mensaje de salvación? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir a este mundo en una cruz y pagar con su vida para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Si todavía el sello del Espíritu Santo no está puesto en ti, si te das cuenta que has vivido una vida de 15, 20, 40, 50, 80, 100 años, pero que el Espíritu Santo no está en ti, no está sellado, que has vivido una vida religiosa, Dios te está dando la oportunidad a través de la palabra de hoy, para que haya un cambio en tu vida, para que dejes entrar a Jesucristo, lo reconozcas como tu Salvador, que murió en la cruz como sustitución tuya y mía, que fue a la tumba, que resucitó al tercer día y que nos da vida eterna. Cuando recibes eso, recibes la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Y entonces viene el sello en ti, para darte seguridad, para darte posesión, para decirte Dios, ya esta transacción está terminada y me pertenece. Vamos, inclinarnos nuestra cabeza. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el sello del Espíritu Santo, Señor. Gracias porque nos has sellado como posesión tuya. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Señor, quiero pedirte por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Si hay alguien, Señor, que en este momento se ha dado cuenta que el sello tuyo no está, Señor, en su vida, Señor, tú nos has abierto los ojos espirituales para poder reconocer, Señor, que estamos a tiempo, Señor. Yo te pido por estos hermanos, por estas hermanas, Señor, que el sello tuyo esté en sus corazones. Y si alguien no lo tiene, que lo pueda recibir. Ahí donde estás, seas hombre o seas mujer, si todavía hoy tú has reconocido que el sello no está en tu vida, yo te voy a pedir que le abras tu corazón a Jesús. Que el evangelio de salvación que hemos hablado entre a ti. Que puedas reconocer que Jesús fue el sustituto tuyo y mío. Que murió en la cruz para llevar tus pecados. Que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó venciendo la muerte, dándonos esa victoria y dándonos vida eterna. Si lo quieres recibir, si lo quieres hacer partícipe, si quieres ser sellado porque te has dado cuenta de que no tienes el sello, repite esta oración. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo en el lugar mío. Gracias por llevar mi pecado en la cruz del Calvario. Te pido perdón. Perdóname mi vida pasada. Perdona mis pecados. Gracias porque por fe puedo recibir el perdón. Ahora te pido que pongas el sello de tu Espíritu Santo en mi vida. Que a partir de hoy tenga la seguridad, la protección que tú me das. Y que un día pueda verte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén y amén.